¿Qué desea una leyenda pocas semanas antes de su muerte? El mundo del rock ha perdido su latido. Ozzy Osbourne, la voz más electrizante del rock, el padrino del heavy metal, se ha ido. A los 76 años dio su último suspiro, y con él se cerró un capítulo monumental de la historia de la música. Pero Ozzy nunca fue solo un músico. Fue una tormenta, una revolución, un hombre que convirtió el caos en un reino y lo gobernó con fuego. Su muerte provocó un maremoto de dolor a través de generaciones. Los fans lloraron, los amigos se quedaron helados, y su familia, para ellos el tiempo simplemente se detuvo. Sin embargo, el príncipe de las tinieblas no se desvaneció en silencio. Se fue como vivió, ruidoso, intrépido, inolvidable. En esas últimas semanas hizo una petición tan cruda, tan inesperada, que incluso sus más allegados se quedaron sin palabras. Su alma se aferraba a un último sueño, y solo Sharon, el amor de su vida, podía hacerlo realidad. Antes de empezar, levanten el pulgar con nosotros no solo como gesto, sino como homenaje para honrar y recordar al príncipe de las tinieblas. La casa seguía en esas últimas semanas. Una suave brisa se colaba entre las cortinas de su finca campestre, pero dentro el tiempo transcurría más despacio, como si el propio mundo contuviera la respiración. Sharon se sentaba a su lado día tras día, con su mano enredada suavemente en la suya. Ozzy, antaño la voz más salvaje del rock, hablaba ahora en voz baja. No porque no tuviera nada que decir, sino porque su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de sus pensamientos. El Parkinson era despiadado. Se deslizaba por su cuerpo como un ladrón en la noche, robándole la fuerza, el control, el movimiento. Era cruel, brutalmente injusto. El mismo hombre que antaño saltaba por los escenarios, en un resplandor de cuero negro y riffs relámpago, ahora necesitaba ayuda solo para sentarse erguido. Algunos días apenas podía levantar una cuchara. En un raro momento de honestidad, admitió una vez: los últimos 4 años han sido un auténtico infierno para mí. Mi salud ha estado en un estado terrible. Aún así, su espíritu permanecía intacto. Su mente, como un viejo amplificador, seguía zumbando con claridad y potencia. Su ingenio nunca se apagó. Su sincronización seguía siendo perfecta. Y esos ojos seguían ardiendo con la chispa traviesa que una vez hizo arder los estadios. Este cuerpo está roto, sonreía, pero el cerebro sigue de fiesta. Todas las mañanas pedía té, no analgésicos ni médicos, solo té y Sharon. Se sentaban juntos durante horas, a veces en silencio, a veces perdidos en el tiempo. Repasaba sus recuerdos, su infancia en Aston, el frío glacial, las calles manchadas de hollín, el hambre, las peleas. Se reía de su primer concierto aterrorizado, poco ensayado y completamente electrizado. Hablaba con cariño de Tony Geezer y Bill, los hermanos de la tormenta, que le ayudaron a crear una nueva religión llamada heavy metal. Luego su voz vacilaba, se suavizaba, se quebraba un poco. Hablaba de Kelly con su corazón salvaje, de Jack firme y leal, de Amy calladamente fuerte, y de sus nietos, cada uno una chispa de su propio fuego. «Prométemelo», susurró una noche apenas audible. «Recordarán el fuego, no el parpadeo». Sharon se mordió el labio. Había sostenido a este hombre en la adicción, en la recaída, en noches de caos y brillantez. Le había visto destruirse y reconstruirse de nuevo. Pero nunca así. Nunca tan frágil de cuerpo, pero tan vívidamente vivo de alma. El cuerpo se estaba rindiendo. El hombre de dentro no. Entonces llegó el momento que nunca olvidaría. Era finales de junio 2025, Estaban sentados junto a la ventana, mientras el crepúsculo se extendía por la finca. El cielo resplandecía en tonos de fuego y ámbar. Ozzy miraba fijamente hacia adelante con los ojos más claros de lo que habían estado en semanas. Se volvió hacia ella y le susurró: «No quiero que recuerden a un hombre en silla de ruedas. No quiero ser su tristeza. Quiero darles un último rugido donde empezó todo». No era una petición. Era una súplica, un voto.
el último acto de rebeldía de un hombre que se pasó la vida desafiando a la gravedad. Sharon no lloró, no entonces. Simplemente asintió. Ahora tenía una misión: convertir ese último deseo en algo eterno. A la mañana siguiente empezó a hacer llamadas, tranquilas, estratégicas. Ozzy apenas podía mantenerse en pie, y mucho menos hacer giras. Pero quizá, solo quizá, por una noche en un lugar sagrado, ella podría devolverle el fuego. ¿Podría un cuerpo roto seguir dominando un escenario? ¿Podría el príncipe de las tinieblas alzarse de nuevo una última vez? No lo sabía, pero iba a averiguarlo, porque detrás del cuerpo que fallaba aún estaba Ozzy, aún fuego, aún trueno. Durante más de 4 décadas, Sharon Osbourne había sido más que una esposa. Era la protectora más feroz de Ozzy, su ancla más firme, el artífice de su segundo acto, y el único testigo de cada tormenta y resurrección. Había estado a su lado en pasillos de hospital que olían a lejía y desesperación, en intervenciones que se confundían con lágrimas, en peleas a gritos, pesadillas, recidivantes y gloriosos regresos. Ozzy era el caos, Sharon era el acero, pero ahora por primera vez los papeles se invertían. Era su caos al que enfrentarse, y su misión convertir un sueño susurrado en una despedida impresionante. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a los niños. Lo mantuvo cerca como una llama secreta que tenía que proteger del viento. Los médicos decían que era imposible. Los amigos la llamaron peligrosa. Incluso Ozzy, en momentos de duda, le suplicó que lo olvidara. «He terminado, Sharon. No me tomes el pelo», le espetó una noche. Pero ella se limitó a negar con la cabeza. «No has terminado. No hasta que pare la música». A puerta cerrada presionó más que nunca. Negoció con los directivos, se coordinó con los productores y luchó con uñas y dientes con el personal médico para aprobar una noche, solo una, bajo estricta supervisión. Cada paso adelante era una batalla. Pero Sharon nunca se acobardó. Creía en el poder de ese momento, la catarsis que podría traer. No solo para Ozzy, sino para todos los que alguna vez lo habían amado. Ella no solo estaba honrando un último deseo, cumplía su última voluntad, daba aliento a lo único que le quedaba por decir, no con palabras sino con canciones. Cuando Ozzy ya no podía caminar sin dolor, ella le ayudaba a ensayar en susurros. Cuando sus pulmones luchaban, ella le recordaba: «Todavía tienes voz, aunque se resquebraje». Y cuando los temblores de sus manos hacían que sostener un micrófono fuera como levantar una piedra, ella envolvía sus manos alrededor de las suyas y le decía: «Deja que el mundo escuche tu adiós». En esas noches silenciosas, mientras el mundo dormía, Sharon estaba despierta llamando a médicos en Los Ángeles, coordinando listas de canciones, pidiendo permiso a especialistas que le advertían de que podría matarle. Pero Ozzy ya se estaba muriendo. Lo que importaba más era cómo se iría, no en silencio, no en una cama de hospital, sino como un artista, como una leyenda. Y Sharon lo entendió con cada latido de su corazón roto. Porque para Sharon no se trataba solo de que Ozzy actuara por última vez. Se trataba de dar a un moribundo la dignidad de elegir su final. Se trataba de dejarle brillar una última vez, incluso si eso significaba usar lo último de su luz. Se trataba de devolver al mundo su príncipe de las tinieblas, no como un paciente, no como un fantasma de lo que una vez fue, sino como una tormenta que aún podía sacudir los cielos. Ella volvió a reunir a su antigua tripulación. Eligió el estadio. Manejó cada ángulo de cámara, cada fuego artificial, cada segundo de esa noche con la precisión de un general y el corazón de una esposa en duelo. Y lo mantuvo en secreto no porque fuera una sorpresa, sino porque era sagrado. Su último regalo no fue solo un concierto. Fue una resurrección, un adiós envuelto en truenos, un requiem de poder y dolor. Y cuando por fin se plantó ante él días antes del espectáculo sosteniendo el plan completo en manos temblorosas, no se le quebró la voz. «Está pasando. Julio 5, Birmingham. Tu noche, tu rugido. Una última vez, Ozzy». Y en sus ojos cansados a través del velo del agotamiento y los años de agonía,
había un destello de algo casi sagrado, un hombre dispuesto a morir, pero solo después de cantar su alma por última vez. Pero para entender por qué esa última actuación tuvo tanta importancia, hay que volver atrás al punto de partida. Porque el último deseo de Ozzy Osbourne no era solo cantar. Su historia cruda, brutal y desafiante nunca tuvo que ver con la fama, sino con la supervivencia a través del sonido. Nacido como John Michael Osbourne, el 3 de diciembre de 1948, en Aston, un duro barrio obrero de Birmingham, Ozzy creció rodeado de pobreza, hollín y el implacable traqueteo de las fábricas. En su casa no había lujos. Su familia sobrevivía a duras penas. En la escuela luchó no solo con los estudios, sino también con el acoso, la autoestima y una dislexia no diagnosticada que le hizo sentirse perdido. En 17 se encontró entre rejas por robo, durmiendo en suelos de cemento creyendo que no tenía futuro. La sociedad prácticamente le había descartado. Y sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, oyó música. No solo la oyó, sino que se aferró a ella, como a un salvavidas. La música no era un escape, era oxígeno. Luego vinieron 1968, con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Ozzy formó Black Sabbath, una banda que no solo cambiaría la música, sino la historia. Su álbum de debut en 1970 sonó como nada antes. Pesado, ominoso, primigenio. Los críticos lo rechazaron, pero los jóvenes de una generación desilusionada escucharon algo real. El dolor, el caos, la cruda verdad en la voz de Ozzy dieron al heavy metal su alma. Sabbath no era solo una banda, era una voz para los marginados, los rotos, los incomprendidos. Y Ozzy se convirtió en su profeta, paranoicos cerdos de guerra. Hierro Man no eran solo canciones, eran gritos de guerra para niños que se sentían invisibles. Pero incluso mientras se elevaba el caos dentro de Ozzy, nunca se calmó del todo. Sus demonios le perseguían, arañaban su fama. Por 1979, fue despedido de Sabbath por abuso de sustancias y comportamiento errático. La mayoría pensó que era el fin, pero Ozzy tenía una forma de reescribir los finales. En 1980, con la ayuda de Randy Rhoads, y una nueva banda publicó Blizzard of Oz, un álbum que no solo salvó su carrera, sino que lo transformó en una leyenda en solitario. Crazy Train se convirtió en un himno, Mr. Crowley, una obra maestra gótica. Diary of a Madman demostró que no solo sobrevivía, sino que dominaba. Su voz, como ninguna otra en el rock, transmitía a la vez locura y melodía, angustia y sobrecogimiento. Hizo giras sin descanso. Tropezó, recayó, se derrumbó y volvió a levantarse. Y siempre la música estaba ahí. Amtata. En 1991, no. More Tears recordó al mundo su profundidad lírica y su potencia vocal. En 1992, Mama, I'm Coming Home, se convirtió en una de las baladas más sentidas de la historia del metal. Una carta de amor no solo a Sharon, sino a la idea de redención. Ganó Grammys. Entró en al salón de la fama del rock and roll, tanto con Sabbath como en solitario. Ganó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y otra en Birmingham, la ciudad que antes le había olvidado. Pero la influencia de Ozzy no se limitó a la música. En 2000, The Osbournes de MTV le presentó a toda una nueva generación. Con Sharon, Jack y Kelly, dejó que el mundo entrara en su casa, sin filtros, caótico y extrañamente relatable. Los espectadores no veían solo al príncipe de las tinieblas, sino a un padre olvidadizo, divertido y tierno que tropezaba en la vida doméstica. Era crudo. Fue divertidísimo. Fue revolucionario. Ozzy se convirtió en algo más que una estrella del rock. Se convirtió en un icono cultural. Y a pesar de todos los premios, los elogios, los titulares, una cosa permaneció constante: nunca dejó de cantar. No después de las caídas, las operaciones, los temblores, el diagnóstico. Ni siquiera después de que revelara públicamente su batalla contra el Parkinson. En 2020, los últimos 4 años han sido un auténtico infierno para mí.
Mi salud ha estado en un estado terrible, dijo en una entrevista profundamente sincera. Pero ni siquiera entonces se detuvo. En 2022, estrenó Paciente No. 9, demostrando una vez más que aún podía dominar las listas de éxitos y los corazones. El legado de Ozzy Osbourne no está solo en sus discos, sino en los millones de inadaptados a los que dio esperanza. Está en cada niño que se sintió invisible y escuchó su rabia y su dolor en su grito. Está en las generaciones de músicos que deben su sonido, su fuego, su rebeldía al hombre de Birmingham que se negó a callarse. Su música no solo entretenía, rescató, empoderó, resistió. Por eso cuando le pidió a Sharon una última actuación no era solo nostalgia, era un ritual sagrado. Era el último latido de un corazón que había rugido durante 5 décadas. Era un hombre que lo había dado todo al escenario, pidiendo una vez más que el escenario le devolviera algo. Y cuando por fin llegó esa noche y 40.000 aficionados alzaron sus manos al aire, cuando los primeros acordes de Mama, I'm Coming Home resonaron en Villa Park, no era solo música, era historia, era el legado. Era la nota final de una vida que había convertido el dolor en poder, el ruido en significado y el metal en algo inmortal. Mientras el mundo se acercaba sin saberlo al telón final de Ozzy Osbourne, una ciudad se situaba en el centro de todo. Ni Nueva York, ni Los Ángeles, sino Birmingham. Su ciudad natal, su lugar de nacimiento y la cuna del heavy metal. Birmingham no solo se acordó de Ozzy, le abrazó. Abrió sus brazos, sus calles y su alma para darle el tipo de despedida que solo una ciudad puede dar a su hijo más legendario. Lo llamaron el verano de Sabbath, un homenaje arrollador de meses de duración, que transformó la ciudad industrial en un monumento viviente a su voz más icónica. De mayo a julio 2025, Birmingham palpitó con música, murales y recuerdos. Ozzy no solo fue celebrado, fue santificado. Los homenajes estaban por todas partes, pancartas con el rostro de Ozzy, ondeaban en las farolas, murales, cubrían edificios enteros y plasmaban su fuego sobre el escenario y su encanto fuera de él. Pero un gesto sobresalió por encima del resto, el cambio de nombre de uno de los puentes centrales de la ciudad por el de Puente Osborne. Ya no era solo un puente, era un pasadizo entre el pasado y el futuro, entre un chico problemático de Aston y el icono inmortal en el que se convirtió. Allí bajo el cartel recién inaugurado se reunían los fans, sacaban fotos. Encendían velas, dejaban cartas escritas a mano. Una estatua de bronce cercana, esculpida con minucioso detalle, retrataba a Ozzy en plena actuación con la boca abierta en señal de desafío y las manos levantadas en señal de triunfo. No se trataba solo de un homenaje, sino de un ajuste de cuentas de una ciudad con su propia historia. Birmingham había sido una vez un lugar del que Ozzy huía, una ciudad que no le comprendía, que le tachaba de delincuente, de abandonado. Pero ahora, en sus últimas semanas, fue la ciudad la que se levantó para acogerle, honrarle, y sin saberlo prepararse para llorarle. Las emisoras de radio locales emitían a diario clásicos del Sabbath. Las escuelas introdujeron programas de música que estudiaban su obra. Incluso los autobuses urbanos mostraban Thank You Ozzy en sus letreros luminosos. Y entonces llegaron los fans en oleadas desde el Reino Unido, Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Algunos condujeron durante días, otros volaron miles de kilómetros. Llegaron con tatuajes, con discos de vinilo, con chaquetas de cuero cubiertas de parches. Los fans ancianos se apoyaban en bastones sosteniendo prensajes originales de Paranoid. Los adolescentes llevaban las letras de Crazy Train recién entintadas en los brazos. Las familias llegaban con camisetas de Ozzy, 3 generaciones hombro con hombro, algunas de ellas llorando incluso antes de llegar a las puertas del concierto. Villa Park, el terreno sagrado elegido para el concierto de despedida, se convirtió en un lugar de peregrinación. Y sin embargo, a pesar de las pancartas, la música y la fanfarria, nadie sabía realmente lo que se avecinaba. Sharon, siempre silenciosa, nunca dejó entrever que no se trataba de una simple celebración. Fue una despedida. Los allegados a la familia sabían que algo era diferente.
Ozzy se había vuelto más callado en las entrevistas. Sus movimientos eran más lentos. Su sonrisa seguía ahí, pero tras ella se cernía una sombra. Y así Birmingham, en todo su esplendor y ruido, se preparaba sin saberlo no solo para un concierto, sino para un panegírico. Lo que lo hizo aún más desgarrador fue la inocencia en la alegría. Los niños bailaban canciones que apenas entendían. Las parejas se abrazaban con fuerza mientras sonaba Mama I'm Coming Home en los cafés cercanos. Los desconocidos compartían historias de Ozzy en los pubs, en los autobuses, en las aceras. Era una ciudad empapada de música, nostalgia y esperanza. Una esperanza de que quizá, solo quizá el príncipe de las tinieblas, rugiera una vez más y siguiera rugiendo. Pero las tormentas suelen seguir a las puestas de sol, y esta no fue una excepción. El verano de Sabbath pronto sería recordado no solo como un homenaje, sino como una profecía, una hermosa calma antes de lo impensable. Y llegado el momento, apenas 17 días después de aquella inolvidable noche en Villa Park, Birmingham, no solo se afligiría, sino que se alzaría como el eterno guardián de la llama de Ozzy. Porque por todos los lugares que conquistó, todos los escenarios que dominó, y todos los corazones que rompió, solo un lugar le conoció de verdad: Birmingham. Fue más que un concierto, fue el último latido de una leyenda. El 5 de julio 2025. Coma bajo las resplandecientes luces de Villa Park, 40.000 almas se reunieron para presenciar un momento que nadie olvidaría jamás. El mundo había visto a Ozzy Osbourne luchar contra el dolor, la enfermedad y el propio tiempo, y ahora le verían volver a casa. Sharon Osbourne, más que una esposa, más que una manager, se convirtió en la artífice de un milagro. Había hecho lo imposible. Entre bastidores, reunió a Black Sabbath por primera vez en 2 décadas, reuniendo a los mismos hermanos con los que Ozzy había iniciado la revolución, Tony Iommi Geezer Butler y Bill Ward. Pero eso era solo el principio. Sharon convocó a los más grandes nombres de la historia del rock: Metallica, Guns N' Roses, Judas Priest y Anthrax, bandas que habían atravesado las puertas que Ozzy ayudó a construir. Se llamó el concierto de vuelta al principio, pero en realidad fue algo mucho más grande, un requiem viviente, un acto final escrito por el destino y entregado por el amor. Los fans volaron desde todos los continentes, agitando pancartas, agarrando discos, llevando camisetas que decían «Gracias, Ozzy». La retransmisión en directo llegó a millones de personas de todo el mundo, pero en aquel estadio el tiempo pareció detenerse. Y entonces, en un momento que se grabó a fuego en la historia, apareció Ozzy. No caminando ni de pie, sino sentado orgullosamente en un trono de acero negro, rodó por el escenario como un rey que regresa a su reino. El público estalló con una mezcla de truenos y lágrimas cuando el príncipe de las tinieblas levantó el micrófono por última vez. Abrió con «Mamá, vuelvo a casa». Su voz, aunque curtida, rompió el aire como un relámpago. Cada letra era un adiós, cada nota una herida reabierta, y entonces pronunció lo que se convertiría en el himno final de su vida: Crazy Train. El riff inicial provocó escalofríos, el público gritó, y Ozzy sonrió una pequeña sonrisa cómplice que decía «Este es mi lugar». Sin grandes discursos, sin largas despedidas, solo un gesto de asentimiento, solo lágrimas, solo un silencio compartido. Y finalmente, los fuegos artificiales iluminaron el cielo, no como una celebración, sino como un saludo. No fue solo un concierto, fue una despedida esculpida en acero y sonido forjada en memoria y música. Sharon le había dado a Ozzy lo único que ningún médico, ninguna cura, ningún milagro podría darle: un último momento de verdad. Para un hombre que una vez cantó sobre la locura, el dolor y la redención, este escenario era su altar, esta noche su absolución. Y mientras las chispas llovían del cielo, sus ojos se clavaron en los de Sharon, como si dijera: «Estoy en casa, soy libre». El 22 de julio. 2025, solo 17 días después del concierto. Back to the Beginning, que conmocionó al mundo, Ozzy Osbourne dio su último suspiro.
El hombre que había electrizado a generaciones, desafiado a la muerte una y otra vez y transformado el caos en leyenda, se había ido. Pero no se escabulló en la oscuridad. Se fue como había vivido en sus propios términos, con el rugido de los aplausos resonando aún a través del tiempo. Junto a su cama estaban las personas que le conocían no como el príncipe de las tinieblas, sino como padre, como marido, como simplemente Ozzy. Sharon estaba sentada en silencio sin soltar su mano de la de él. A su lado estaban sus hijos, Jack, Kelly, Amy. La habitación estaba en silencio, sin despedidas dramáticas, sin lamentos de desesperación, solo lágrimas silenciosas, dedos entrelazados, y la certeza compartida de que por fin había encontrado la paz. Me miró por última vez, recordaría Sharon más tarde, con la voz entrecortada, y yo lo supe. No necesitaba decir nada, podía verlo en sus ojos. Estaba preparado. El mundo, sin embargo, no lo estaba. Cuando se conoció la noticia esa mañana, la conmoción se extendió por todo el mundo. De Tokio a Toronto, millones de personas se quedaron atónitas. Las redes sociales se inundaron al instante de mensajes, recuerdos y homenajes. El hashtag #ThankYouOzzy llegó a la cima en más de 60 países. Era más que una tendencia, era un maremoto de dolor y gratitud. Los fans encendieron velas, pusieron sus discos a todo volumen, e incluso se reunieron en vigilias espontáneas a las puertas de los locales donde había actuado. Para muchos fue como perder un trozo de su juventud, de su rebeldía, de su identidad. Sir Elton John fue uno de los primeros en reaccionar publicando una foto en blanco y negro de él y Ozzy entre bastidores en las 80s. Era una fuerza de la naturaleza, un amigo entrañable, un poeta rebelde, vestido de cuero y delineador de ojos. El mundo se siente más frío. Hoy escribió. Rod Stewart lo llamó el alma más ruidosa con el corazón más bondadoso. Paul McCartney rindió homenaje con un mensaje sencillo pero conmovedor. Las leyendas no mueren, resuenan. Ozzy, tu eco nunca se desvanecerá. Tony Iommi, su compañero de banda y hermano de armas durante décadas de truenos y fuego, publicó una foto de su último ensayo juntos. Simplemente no puedo creerlo, escribió. Mi querido amigo Ozzy se ha ido. Las risas, la locura, la música, compartimos toda una vida. Nunca habrá otra. El Salón de la Fama del Rock and Roll publicó un vídeo completo de homenaje con una crónica del viaje de Ozzy, desde las callejuelas de Birmingham hasta los escenarios de todo el mundo. BBC Radio emitió un maratón especial de 10 horas, con sus grandes éxitos intercalados con entrevistas y mensajes de los fans. ITV interrumpió su horario de máxima audiencia para emitir un segmento de última hora titulado El mundo llora a una leyenda. La silueta de Ozzy se proyectó a la luz de las velas en el Tower Bridge de Londres y en el Symphony Hall de Birmingham. Al otro lado del océano, Times Square se iluminó con una enorme pantalla de homenaje en la que parpadeaban su imagen y las palabras «Thank you, Ozzy, gracias, Ozzy». En ciudades de todo el mundo la gente se unió en señal de duelo. En Sao Paulo los fans formaron un coro de 1000 personas para cantar «Mama, I'm coming home» en portugués. En Los Ángeles se cerró Sunset Boulevard mientras miles de personas se reunían en una improvisada vigilia a la luz de las velas. En Tokio, una enorme valla digital en Shibuya mostraba su nombre sobre imágenes de sus icónicos momentos sobre el escenario. Incluso en regiones asoladas por la guerra, se celebraron reuniones improvisadas en espacios subterráneos, demostrando que la voz de Ozzy había trascendido fronteras, idiomas y políticas. Su música había sido un salvavidas para los incomprendidos, los perdidos, los rebeldes, y ahora todos volvían para despedirse. Pero quizá el homenaje más sobrecogedor vino de la propia Sharon. En una entrevista televisada 3 días después de su fallecimiento, se sentó bajo una luz tenue sosteniendo el mismo anillo de boda que Ozzy había deslizado en su dedo hacía más de 4 décadas. Sus palabras eran pocas, pero cada sílaba temblaba de angustia y orgullo. No solo quería vivir para siempre, quería ser importante para siempre. Y lo es.
Hizo una pausa, contuvo las lágrimas y añadió: lo dio todo incluso cuando ya no tenía nada que dar. En ese momento el mundo lo entendió. La muerte de Ozzy no era el final de una historia. Era el verso final de una balada que resonaría por toda la eternidad. El temblor de la voz de Sharon se convirtió en el temblor de millones de corazones. El mundo no solo había perdido a una estrella del rock, había perdido a un símbolo de resistencia, de humanidad cruda, envuelta en pinchos y delineador de ojos de un hombre que nunca dejó que la oscuridad le devorara por completo. Se anunciaron conciertos conmemorativos en todo el mundo, con artistas de todas las generaciones comprometiéndose a honrar el legado de Ozzy. Metallica anunció que rebautizaría su próxima gira mundial con el nombre de Crazy Train Legacy Tour. Bruce Dickinson de Iron Maiden presentó un álbum de homenaje en el que leyendas del rock versionan los temas más emblemáticos de Ozzy. El Vaticano, en un hecho sin precedentes, emitió un comunicado en el que reconocía su impacto en varias generaciones. Aunque sus métodos eran poco convencionales, su pasión llegaba al alma de la humanidad. Por el momento, aún se están ultimando los planes para el funeral de Ozzy. Se espera una ceremonia privada para familiares y amigos cercanos, seguida de un homenaje mundial retransmitido en directo en Birmingham. Sharon ha pedido a sus fans que enciendan velas allí donde estén y que pongan su música a todo volumen. Él habría querido eso, dijo, no el silencio. Volumen. Su música sigue sonando, su imagen sigue viva. Su influencia se filtra en cada riff, en cada grito, en cada regla rota. Puede que Ozzy Osbourne haya dejado este mundo, pero se ha hecho eterno. Mientras las notas finales se desvanecen, una verdad sigue siendo innegable. No se fue en silencio, se fue atronando. El concierto de Villa Park ya no era solo un espectáculo benéfico. Fue la realización de un último deseo profundamente personal, el último sueño de Ozzy Osbourne antes de dejar este mundo. Fue Sharon quien lo hizo realidad. Enfrentándose a obstáculos imposibles, movió montañas reuniendo a legendarios compañeros de banda, reuniendo a la realeza del rock mundial y manteniéndose firme frente a las dudas médicas, para dar a su marido lo que más anhelaba, una última actuación en la ciudad que le vio nacer rodeado de la gente que le quería. No se trataba de recaudar dinero, se trataba de levantar corazones, levantar recuerdos y honrar a un hombre que había vivido y respirado música hasta su último aliento. Sharon Osbourne, en silencio y con fuerza, se aseguró de que Ozzy no dejara este mundo como un paciente frágil. Se aseguró de que lo dejara como el artista que siempre fue. No se limitó a cumplir un deseo. Cumplió un legado, protegió una llama y ayudó a un hombre a morir con el alma en paz. Cuando las luces del escenario se atenuaron, él no quedó disminuido. Se había transformado. Puede que Ozzy ya no cante, pero su voz resuena más fuerte que nunca en los estadios, en los auriculares, en los millones de corazones que siguen gritando su nombre. Su último susurro, su último deseo se hizo realidad. Su vida fue salvaje, temeraria, legendaria, pero su final fue tranquilo, digno y lleno de gracia. Una última reverencia del príncipe de las tinieblas que convirtió el caos en imperio y el dolor en poder. Su legado no es solo música, es sobre la resistencia, sobre la pasión que arde incluso cuando el cuerpo falla, sobre el amor puro, duramente ganado e inquebrantable. Gracias por permanecer con nosotros a través de este viaje. Si todavía estás mirando, tal vez en algún lugar por ahí, alguien viendo esto se ha enfrentado a la pérdida. Tal vez haya conocido el profundo e indescriptible silencio que sigue a la partida de un ser querido. Tal vez como Sharon haya sostenido una mano durante las últimas horas. Tal vez como Ozzy se haya aferrado a un último sueño. A ti te enviamos fuerza. La vida es injusta, duele, y la muerte siempre se siente demasiado pronto. Pero quizás si hay algún consuelo es que las despedidas, cuando se hacen con amor, pueden ser hermosas. Susurremos todos juntos por última vez. Gracias, Ozzy. Que el otro mundo sea contigo más amable que este. Que tu alma descanse por fin libre de dolor y que tu espíritu grite más fuerte que nunca. Descansa en el poder, Ozzy Osbourne. Te querremos siempre.